Sí, bueno, el último libro que me he leído es otro, el que me estoy leyendo ahora es este, que es la Teoría General de la Basura, de Agustín Fernández Mayo, que va pues sobre cómo las culturas actuales generan o vienen generando lo que se llama cultura y lo que se llama pues toda la producción cultural, ¿no? Pintura, libros, toda esta historia, música, y bueno, pues es un ensayo bastante denso, bastante complejo y tiene unos índices pues con unos nombres bastante sugerentes para estudiantes de matemáticas, por ejemplo, ¿no? La segunda parte se llama Tiempo topológico, lo fragmentado y lo constante, apropiacionismo, ¿no? Y viene aquí tiempo topológico, hippies digitales, ¿no? Como una sesión, ¿no? Sexuación del espacio en la red. Bueno. Un autor, Fernández Mayo, un autor español que él es físico de formación y que se ha dedicado a escribir novelas y ensayos y suele meter mucha ciencia en todo lo que escribe, ¿no? El último libro lo acabé hace 2 días, se llama La buena esposa. Lo tengo aquí, es de Meg Wolitzer. En principio es el libro en el que está basado el guión de la película que se llama igual, homónima, La buena esposa, que creo que no sé si acaba de salir se está poniendo ahora mismo en los cines o no, pero vamos, si no acaba de quitarse. Y la verdad que, bueno, es una reflexión, o sea, como su propio nombre indica, es la reflexión de la esposa de alguien famoso que cuenta su vida desde el final. Y entonces, pues yo creo que es interesante para reflexionar sobre lo que hacemos en nuestra vida, las repercusiones que tiene y hacia dónde puede derivar o no. Pues ahora mismo lo que estoy leyendo es Las mil y una noches, el libro clásico de cuentos, protagonizado por muchos de ellos por el califa Harun al-Rashid. Se desarrolla en Bagdad y en otras ciudades del Medio Oriente. Y bueno, es un libro de cuentos, una recopilación de cuentos que se hizo a través de mucho tiempo. Son 1001 noches, que es una cosa que me ha sorprendido aprender a leerlo, o sea, noche 1, noche 2, noche 3, noche 4. Y ahí Sherazade pues le cuenta un montón de cuentos al califa para salvar la vida, básicamente. Y bueno, es un clásico, hace muchos años que tenía ganas de leer este libro. Y ahora había tenido lecturas, digamos, un poquito más duras últimamente y buscaba así una que fuese un poco más relajada. Y son un libro de cuentos, es maravilloso, como todos los clásicos que se conservan a través del tiempo. Tiene historias de todo tipo, tiene historias de tipo lírico, tiene historias humorísticas, tiene historias fantásticas, tiene historias eróticas. Es una especie de recopilación de todo lo que se escribía en la época. Bueno, sus historias más conocidas, pues lo conoce todo el mundo, es Sinbad, Aladino, Alí Baba. Y bueno, lo recomiendo mucho. Incluso si uno no tiene tiempo de leerse el libro, son muchos cuentos, son pues puede ser 200, 300, 400 cuentos. Es un buen libro para leer unos poquitos, un tiempo, quizá para relajarse, como está siendo mi caso, si has tenido una lectura más sesuda, y siempre tenerlo ahí porque realmente te da mucha satisfacción y mucha felicidad leer ese tipo de cosas. Vale, el último libro que me estoy leyendo, o que me he leído, es este libro de Steven Pinker, un autor canadiense, y se llama En defensa de la ilustración. Y tiene un lindo lema, os lo muestro. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Bueno, pues precisamente ayer por la tarde acabé uno y empecé otro, y la verdad es que estoy muy satisfecho con la lectura. Primero de Winslow, se llama La frontera, y es el tercer libro de una serie que ha escrito sobre los problemas de Estados Unidos, México, la droga y todo eso. Es un libro muy realista que aborda el tema de la droga y los problemas que produce en Estados Unidos y especialmente en México. Es una especie de narco, pero en literatura de gran calidad. El primero de la serie se llamaba Poder del perro, y luego el segundo me parece que ya no me acuerdo, era La frontera, El cártel, el segundo es El cártel, y este tercero que es La frontera, que además aborda los problemas últimos de políticos entre México y Estados Unidos, explicar por qué lo del famoso muro no es una solución, porque sale un personaje que es evidentemente un trasunto de Trump. Y luego, bueno, pues terminé el libro, me gustó mucho. La verdad es que los tres, tanto Poder del perro como La frontera, como El cártel, son muy buenos, y además son libros muy realistas. Tú puedes
puedes ver lo que es. Y luego empecé a leer uno de Landero, que se llama Lluvia Fina, que me estaba gustando bastante, pero no lo he terminado. Landero es un escritor que a mí me parece siempre muy interesante. Bueno, es difícil para mí responder una pregunta de ese tipo, porque soy un ávido lector y muy curioso, entonces leo de todo, principalmente novelas y ensayos. No soy tan bueno, no leo prácticamente nada de poesía, como no sea una cosa muy clásica que conozca, tampoco teatro ni cosas de ese tipo. Y en la novela, pues la verdad es que me interesa todo, desde las novelas de misterio hasta novelas históricas, novelas que no tienen digamos, un tema claro, ciencia ficción he leído, ya menos, pero cuando era joven leía también más de ciencia ficción, ya me interesa menos, literatura fantástica, también he leído algunas cosas, o sea que realmente no te podría decir cuál es, leo mucho y leo de todo, sería la respuesta. A mí me gusta más la literatura que no es novelada, leer sobre ciencia o sobre historia, por ejemplo. Pues no tengo un tipo de literatura especial. A mí me gusta mucho leer autores españoles, autores que escriben en español. Yo creo que los matices son más fáciles de distinguir y de apreciar, pero si hay un buen libro de cualquier otro autor y de cualquier tema. O sea, hay dos tipos de lectura, puedes leer por diversión o porque quieras evadirte o porque quieras conocer. Evidentemente el tipo de libro que eliges es completamente diferente, pero cualquiera de los dos son válidos. Lo que más me gusta son los ensayos y divulgación científica y bueno, tal vez ciencia ficción, pero de corte ciencia ficción dura, ¿no? O sea, donde hay una carga científica muy fuerte, que el argumento intente respetar los conocimientos actuales de la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que yo soy un lector ávido, yo leo de todo y yo creo que hay momentos para cada cosa. Hay momentos en que el cuerpo pide una literatura más profunda, más compleja, y hay otros momentos en los que el cuerpo pide algo más liviano. Por ejemplo, ahora, justo antes, entre el libro y el libro que estoy leyendo un libro de ensayos de Foster Wallace sobre temas variados que se llama Extinción, que son unos ensayos magníficos, sutiles, potentes, como siempre que escribe este hombre. Y por ejemplo, ahora voy leyendo a lo largo de los años una recopilación una exalogía que hizo un autor noruego, Nausgaard, que se llama Mi lucha. Voy leyendo una cada año, son libros muy potentes y eso seguramente va a ser mi próxima lectura. O sea, me gustan prácticamente todos los géneros. Bueno, pues puedo decir 3 libros. 2 de ellos son mis libros más o menos de cabecera. Si quieres una cosa para engancharte y no lo has leído, lo cual es una cosa un poco rara, según qué edades, El Señor de los Anillos. Si uno quiere, en mi opinión, quizá la lectura más potente y el estudio del alma humana más impresionante que se ha hecho es En busca del tiempo perdido, de Proust, aunque es un libro que exige tiempo, exige calma, exige no hartarse mucho, pero realmente yo creo que sale uno de él completamente diferente a cómo ha entrado. Y por recomendar un libro de matemáticas o parte de matemáticas, recomendaría Amor y Matemáticas de Frankel, que es un libro. Frankel es un catedrático, creo que está en Princeton, ruso, y en el libro entrelaza su vida como matemático con la investigación que ha hecho relacionada con física, relacionada con grupos de trenza y sobre todo el programa de Langlands. Es una lectura amena y a la vez potente y que yo personalmente disfruté mucho. Lo leí hace un par de años así. Os recomendaría libros de, no sé, sorpresa de historia, me gusta mucho. Y les recomendaría también leer, cuando lean la prensa de la gente que piensa como ustedes y la gente que piensa lo contrario, porque me da la impresión que hoy en día hemos perdido el punto medio y hay que escuchar a la gente que piensa diferente que uno. Bueno, en cuanto a eso, pues, ¿qué libros recomendaría a los estudiantes? Yo creo que lo importante es leer. O sea, leer siempre te ayuda y es muy difícil que haya un libro en el que no aprendas nada, aunque sea lo mal escrito que está y cómo se podría hacer. Entonces, leer siempre es bueno.
En todo caso, yo lo que recomiendo es volver a leer los clásicos. En su momento, en nuestra formación, yo soy una persona ya de más edad, nosotros leíamos unos determinados libros siempre. Con los alumnos, por lo que yo veo por mi hijo, leen cosas que salen ahora, les gusta la literatura que ha salido inmediatamente, lo cual está muy bien, pero han pasado, digamos, sin leer. Yo qué sé, mi hijo no ha leído nunca a Galdós. Si uno lee, por ejemplo, yo qué sé, Fortunata y Jacinta, los episodios nacionales, con lo cual ve que todos los problemas políticos que tenemos ahora ya existían en el siglo XIX, ¿no? Y no sé, La Regenta, incluso El Quijote, que ahora hay una edición de Trapiello que está en lenguaje moderno y quizás sea más accesible. Eso nosotros lo leímos y no te digo más, cosas que yo considero clásicas y que bueno ya tienen más tiempo, pero los sudamericanos, el boom de la literatura sudamericana que a mí me cogió pues muy jovencillo y lo disfruté mucho. Bueno, Alejo Carpentier, hay que leer 100 años de soledad de García Márquez, el libro de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, que es muy divertido, o La guerra del fin del mundo, que es un libro extenso pero que demuestra su capacidad para la lectura. Ese tipo de libros que no son recientes, que no han salido en los últimos meses y que sin embargo te forman como lector y te forman como persona, yo creo que habría que revisitarlo. Y mi impresión es que las nuevas generaciones pues están más preocupadas por las cosas nuevas que salen, que tienen mucha oferta, que quizás de revisar una serie de libros de literatura más clásica y que tiene más años. Pues que no fuera necesariamente de matemática. A mí hay un libro que leí hace tiempo que me gustó muchísimo, que se llama Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina. Yo creo que todo lo que escribe Antonio Muñoz Molina es bueno, pero da lo mismo que escriba una novela, que escriba una reflexión. Este es un ensayo de cómo es la vida, la política, la economía, cómo todo lo que rodea ahora mismo al ser humano, bueno, a alguien que vive en España, concretamente, está evolucionando. Entonces yo creo que sirve para pensar mucho, para reflexionar sobre todo, sobre lo que hacemos, si tiene sentido, si no tiene sentido, cuáles son los límites que queremos alcanzar, o sea, sabiendo un poco cómo se mueve la sociedad, pues también conocer las bases sobre las que nos movemos y decidir lo que haremos. Pues ¿qué libro recomendaría? En general recomendaría que se lea un poco de todo hasta que cada uno va encontrando el tipo de literatura o el tipo de autores que a uno le gusta. Pero en particular sí una recomendación en otro libro que he traído, que es este, Sapiens, ¿sale? Sí, ¿no? Sapiens, de Harari, que hace una revisión de lo que ha sido la humanidad desde el inicio hasta los tiempos actuales y que me parece de lo más recomendable que se pueda leer ahora mismo.